Y bueno, después la vamos a subir, ¿cierto? Y entonces hoy día yo quiero hacer un resumen de todo lo que hemos visto sobre segundo orden. Y acá está. Y entonces vamos a empezar con esto. Estas son las diapositivas anteriores que vimos, que vamos a hablar bien rápidamente. Ahí está. Entonces, la que vimos en primer lugar, ¿cierto? Es esta del 9 de junio. Y era hablar en realidad lo que es una EDO de segundo orden. Las EDO de segundo orden están determinadas de esa forma, ¿cierto? Es decir, de esta forma es una EDO de segundo orden, ¿cierto? Donde se puede escribir en su forma normal, como la que está aquí. Está de aquí, perdón. La que está ahí, que dice que I2' más P1 de X por Y' más P2X por Y es igual a G de X. Esa es una forma general de una EDO de segundo orden. Y podemos considerar como un operador lineal la parte izquierda de la ecuación, ¿cierto? Y entonces podemos escribir la ecuación de esa forma. ¿Para qué lo escribimos como un operador lineal? Para ver propiedades con respecto a funciones que tengan esas características. Entonces nosotros vimos de que, bueno, es un operador lineal porque cumple las condiciones de linealidad. Que el C puede salir hacia afuera, la suma de dos funciones va a ser la separación de la suma, ¿cierto? Y la suma finita también va a cumplir. Entonces, una ecuación lineal homogénea de segundo orden son igual que la anterior, pero la parte derecha, ¿cierto?, va a ser igual a 0. Eso es lo que habíamos dicho, y si lo usamos como el operador lineal, era transformar la ecuación a eso de ahí. Entonces, tenemos... ¿alguien entró? ¿Alguien salió? ¿Qué pasó? No, tengo... No, ya. Y entonces podemos, la pregunta es también saber cómo encontrar soluciones a ecuaciones ecuaciones lineales homogéneas. Y entonces, este teorema da respuesta a ello. Por ejemplo, si tenemos una solución, la multiplicación por cualquier escalar también va a ser solución, es propiedad solamente del operador lineal. Si tengo dos soluciones distintas, la suma de ellas también va a ser otra solución de ellas. Y si tengo una cantidad finita de soluciones, la suma y combinación lineal de todas ellas también va a ser una solución. Fíjense que siempre, si tengo una cierta cantidad, también puedo encontrar una extra. O sea, tengo ese tipo de inducción de soluciones. Y teorema 4, en la parte 4 del teorema dice que si tengo una solución compleja, en realidad las partes reales y partes imaginarias también van a ser soluciones de la EDO lineal homogénea. Así que este teorema como que no lo vamos a usar así tan estrictamente, ¿cierto? Cómo decir o no sé qué, pero siempre va a estar como por detrás, así que siempre es bueno tenerlo debajo de la manga para decir, entonces mi solución puede ser tal o tal, o si me piden una solución, tengo que saber que cumple todas estas características y todas estas soluciones puedo encontrar. Ya esa es la idea del teorema. Y bueno, la quinta es que si tengo una ecuación lineal homogénea, tal que cumple que evaluado en un punto y la derivada en ese punto, las dos son iguales a 0, entonces la única solución de la ecuación es que es la función nula. También vimos linealmente independiente. Yo creo que no voy a entrar mucho en detalle de eso porque es lo mismo que se ve en álgebra 2, ¿cierto? De linealidad de funciones. Así que eso ya lo deben recordar. Y lo único interesante, y que también lo tenemos que tener debajo de la manga, es que las funciones linealmente independientes pueden ser de estas características en nuestros casos de soluciones. Por ejemplo, tenemos que acordarnos que 1x cuadrado, x a la n, todo esto es un conjunto linealmente independiente. O sea, si yo considero estas dos, o considero esas dos, o la combinación lineal de estas todas, ¿cierto?
Lo único que me va a dar 0 es cuando los coeficientes son 0, así que cada una de ellas es linealmente independiente con respecto a la otra. Si ahora yo tengo funciones exponencial con valores K1 y K2 distintos, también son linealmente independientes. Y esta también, fíjense, el K ahora es igual, pero tengo un X aquí y este no. Y estas dos también son funciones linealmente independientes que cuando hicimos la clase, ¿cierto? Nosotros mostramos o vimos más o menos cómo demostrar que esas son linealmente independientes. Ahora solo recuerdo, así que tenemos que acordarnos que estas son nuestras funciones que vamos a usar. Y las funciones trigonométricas, fíjense que adentro tienen el mismo K, también van a ser linealmente independientes. Estos son ejemplos clásicos de soluciones que vamos a encontrar y entonces estas son las funciones linealmente independientes que vamos a usar. Van a haber otras, pero estas son como las más comunes. Y lo otro que vimos es el llamado Wronskiano, que es un determinante de una matriz. Si 1 y 2 son linealmente dependientes en I, entonces el Wronskiano tiene que ser igual a 0. Y el Wronskiano es el determinante de la matriz dada por I1 y 2, que van a ser nuestras dos funciones, y sus derivadas. Si yo calculo ese determinante y me da 0 para todos los elementos en un cierto intervalo, entonces vamos a decir que estas dos funciones son linealmente dependientes. Y entonces tenemos el teorema de que si tenemos una ecuación de segundo lineal homogénea de segundo orden y tenemos que I1 y 2 son soluciones linealmente independientes, ¿cierto? Entonces el Wronskiano de esas dos funciones será distinto de 0. Y eso es lo que vamos a usar mucho. Mostrar si el Wronskiano es distinto o igual a 0 para determinar si son linealmente independientes o no. Y todo esto nos da que el teorema importantísimo en este caso, esto es hablar súper general porque estamos tomando una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Homogénea en el caso general. Fíjense que tengo su forma normal escrita aquí, o sea, despejando el I2', tengo una función P1 de X multiplicando por I' y una función P2 de X multiplicando por I, y eso tiene que ser igual a 0. Esta forma se llama forma normal de una ecuación lineal homogénea, donde P1 y P2 son funciones continuas, son funciones con coeficientes continuos, pero estas son funciones y dependen de X. Entonces, la solución general de esta ecuación va a ser una combinación lineal de dos funciones. O sea, si es una ecuación de segundo orden, entonces la cantidad de soluciones lineales pendientes va a ser 2, y 1 y 2. Eso es el teorema lo importante que dice después de todo lo que hemos hablado. Y el corolario, bueno, eso en realidad como una traducción es el corolario, dice el número máximo de soluciones linealmente independientes de la ecuación va a ser 2. Así que eso es lo que habíamos visto en forma general, de lo que es una ecuación homogénea de segundo orden y saber cuánta es la cantidad de soluciones independientes que va a tener. Esa es la primera parte, que bueno, ese ejercicio también lo vimos, así que eso es lo que quería mostrar. Ahí me están escribiendo por el a ver. Sebastián me pregunta por el archivo que está mostrando, ¿está en alguna parte? Sí, está en el loop virtual, en las clases de ejercicio. Yo tengo la clase grabada, que está en la clase del 9 de junio, y tengo el Beamer o la presentación también. Y me están diciendo algo desfasado. ¿Cómo así desfasado? Me dicen de que el micrófono todavía se escucha muy fuerte. ¿Ahora se escucha mejor o no? Ya, lo que les comento o lo que les digo, lo que les mostré recién, es la clase del 9 de junio.
que era la primera parte de ecuaciones de segundo orden. Ya. Y lo otro que vimos fue el 10 de junio, que también lo quiero mostrar. Quiero hacerlo un poco, estoy haciendo bien rápido, se dan cuenta, es como una idea de lo que vimos, porque quiero hacerles ejercicio también. A ver si alcanzamos. Bueno, cuando tengo la presentación no les veo el chat, así que por eso, pero puedo poner el celular, a ver. Seguramente me van a ver 2 veces. Ya, entonces la clase del 10 de junio, y aquí les voy a ver el chat por si me hablan. Abrí la fórmula de Abel, la ecuación diferencial es ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes y terminamos de ver con la ecuación de Euler. Ya, entonces para ver la fórmula de Abel, fíjense que vamos a tener nuevamente nuestra ecuación de segundo orden de esta forma. Ya, y la idea es tener también una solución. Ya, tenemos una solución particular de la ecuación y tenemos la ecuación de segundo orden. Ahora, si me quieren escribir, escriben para todos porque si no en el celular no los veo. Y entonces, para encontrar la segunda ecuación, porque por el teorema que vimos en la clase pasada, que fue la que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La solución general de una ecuación de segundo orden tiene 2 soluciones linealmente independientes, ¿cierto? Entonces, si tengo una, es decir, debo encontrar otra que sea linealmente independiente y así puedo encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Esa es la idea. Por lo tanto, tengo mi ecuación, tengo mi solución particular y debo encontrar la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una sustitución y uno por una cierta z, función z, donde este z va a ser igual a un integral de una cierta función. Si considero y de esta forma, ¿cierto? Lo reemplazo en la ecuación, lo derivo 2 veces, lo derivo una vez, calculo muchas cosas, y al final voy a poder encontrar y despejar el valor de i, ¿cierto? Que la vamos a llamar en realidad i2, y va a estar dado así. Entonces, esto es lo que encontré, es mi solución, mi segunda solución de la ecuación, que va a ser linealmente independiente con i1. Entonces, la forma, dígame. El problema del desfase es que usted está capturando una parte de la pantalla y cuando mueve el mouse, nosotros vemos como si lo estuviera moviendo un poco más arriba. Entonces no vemos dónde está indicando completamente. Se está grabando una parte del PowerPoint o de la pantalla. Sí, ya entendí lo que estoy viendo. Sí, Ariel, vamos a ver teorema de existencia inicial también. A ver, espérenme. Ya sé. Es que yo estoy mostrando algo. Esta quiero mostrar. Esa. Ahí sí. Es que estoy viendo algo y estoy mostrando otra cosa. Es decir, por eso era como el desfase. Ya. Ahí sí, estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Esta es la presentación. Entonces la idea, como les decía, es que tengo aquí la ecuación como teníamos antes, ¿cierto? Y necesitamos una solución particular. Eso es como lo diferente. Por lo tanto, para encontrar otra solución particular, hago esta sustitución, ¿cierto? Y al final me va a quedar, haciendo la sustitución, la segunda solución, que va a ser una solución linealmente independiente con respecto a la I1. Si tengo 2 soluciones linealmente independientes, puedo encontrar toda la solución de la ecuación diferencial. Entonces, esta es una fórmula, así que hay que aprendérsela como tal o acordarse los pasos que hacíamos al hacer la sustitución.
Entonces, siempre y cuando tengo una ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? Como una forma normal, entonces yo puedo traducir y escribir aquí mi solución 1 y qué cosa es P1 y puedo encontrar la solución del I2. Esa es la fórmula de B. Bueno, aquí habíamos visto un ejemplo, que eso lo vamos a ver después. Quiero hacer un resumen así y después ver con tranquilidad. Bueno, la ecuación lineal homogénea en segundo orden con coeficientes constantes, lo que va a pasar es que voy a tener la ecuación diferencial anteriormente, pero ahora fíjense que los coeficientes que acompañan el i son constantes, no son funciones, o sea, no dependen de x, son números. Eso es lo que se está diciendo. Y el A0 tiene que ser distinto de 0 porque si no se hace 0 esta parte y entonces no es una ecuación del segundo orden. Entonces, si ahora yo tengo este tipo de ecuación, vamos a buscar soluciones de esta forma. Esa es la idea, del tipo exponencial. Y si yo escribo una solución de esa forma, mi ecuación diferencial, al sustituir esta solución aquí, me queda así como está acá. Y entonces se transforma en una ecuación, de una ecuación diferencial a una ecuación, ¿cierto? Que tengo un exponencial y además tengo una ecuación cuadrática. Esta función exponencial depende de x, pero fíjense que esto nunca se hace 0. Así que para que se haga 0, quiere decir que la ecuación cuadrática tiene que ser 0. Es decir, se traduce una ecuación diferencial en una ecuación cuadrática. ¿Para qué debo encontrar? Las soluciones de esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática se llama ecuación característica asociada a la ecuación diferencial ordinaria, a la EDO. Ya, fíjense que este K es el K del exponente, ¿cierto? De nuestra supuesta solución. Ya, entonces tenemos que resolver esta ecuación característica. ¿Cuál es el problema de la ecuación característica? Es que, bueno, va a depender si tengo soluciones reales, soluciones complejas o soluciones iguales reales, ¿cierto? Entonces, ese es el caso. Tengo que ver el discriminante y ver si el discriminante es positivo, quiere decir que tengo dos soluciones reales y por lo tanto mi solución va a estar escrita así. Si el discriminante es 0, las soluciones son reales iguales y las soluciones van a ser escritas así. Fíjense que estas son, la anterior, son linealmente independientes porque el K1 y el K2 son diferentes. Ya habíamos visto, ¿cierto? En la clase pasada, es decir, en las diapositivas pasadas, de que las funciones exponenciales con potencia distinta eran linealmente independientes. Así que está bien, así que esas son las soluciones generales. En el otro caso, fíjense que la única diferencia es que está multiplicada por un x, que también vimos, tienen la misma potencia, pero uno está sin x y el otro con x. Y vimos que este tipo de funciones también son linealmente independientes, así que esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Y si el discriminante es distinto, es menor que 0, entonces serían soluciones complejas. Si las escribo completas, no van a ser soluciones linealmente independientes. Pero ahí nos acordamos del teorema que vimos. Y si teníamos soluciones complejas, ¿cierto? Su parte real y su parte imaginaria también iban a ser solución. Y eso es lo que uso y por lo tanto tomo la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Esa es la parte real, parece, y esa es la parte imaginaria de cada una y entonces así puedo escribir mi solución general con funciones linealmente independientes. Ya. Y lo último que vimos es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, fíjense que es súper parecida a la anterior. Fíjense que es una A0, una 1 y una 2, que son coeficientes constantes, pero este acompaña un x cuadrado y un x. No es cualquier función que acompañe. Es un x cuadrado a la y2' y es un x a la y'. Este tipo de ecuaciones, o sea, pueden variar los coeficientes aquí, nada más. Este tipo de ecuaciones se va a poder querer
resolver de la forma anterior, pero no se puede resolver inmediatamente porque no son completamente coeficientes, ¿cierto? Esto no es un número porque hay un x cuadrado. Entonces lo que se hace es un cambio de variable, vamos a llamar x igual al exponencial de t, x igual a la exponencial de t, ¿cierto? Y si uno hace este cambio de variable en la ecuación, ¿cierto? Hay que cerrar la cadena, varios pasos, y me va a quedar la ecuación de esa forma. Es decir, si junto las segundas derivadas, las primeras derivadas las junto también, me queda así, y sin derivar así, me va a transformar en esta ecuación. ¿Qué pasó con este cambio de variable? Una ecuación que en primer lugar no era una ecuación con coeficientes constantes, se transforma en una ecuación con coeficientes constantes. Pero aquí el y depende de x y acá abajo el y depende de t. ¿Ya? Esta es una ecuación con coeficientes constantes, entonces se puede resolver como lo hicimos recién. Calculamos la ecuación característica, vemos si los discriminantes mayor, igual o menor que 0, ¿cierto? Y decimos que es la solución. Pero la solución que depende de t. Luego hay que hacer el cambio de variable, ¿cierto? T es igual al logaritmo natural de x, ¿cierto? O x igual a la exponencial de t. Y vamos a poder encontrar la solución de nuestra solución aquí arriba. Esa es como, fíjense que hicimos un súper hiper resumen de todo lo que hemos visto de ecuaciones de segundo orden. Entonces, no sé si tienen dudas, les dije muy rápido, pero es más o menos el resumen de las dos clases que habíamos visto al principio. Entonces, lo que yo quiero hacer con este poquito de tiempo que me queda es hacer un cierto ejercicio. Que no encuentro dónde está. A ver, ¿dónde está? No está aquí, no está aquí, debe estar aquí. Acá está. Ya, pero necesito hacer ahí. Ya. Y entonces, quiero que hagan esos ejercicios. Y se determine si el conjunto de funciones es linealmente independiente. Es como un resumen de todo lo que vimos recién. Y entonces tengo el ejercicio 1 es y1 de x es x y 2 de x igual a x cuadrado. ¿Cómo resolvemos ese? Rápidamente. A ver. Espero si tienen alguna idea en el chat o por el micrófono. Sí, puede ser browskiano. ¿Y qué pasa si el browskiano me da distinto de 0? Claro, uno puede decir que son linealmente independientes. Entonces uno hace el browskiano, ¿cierto? Fíjense que para la primera y para la segunda, y entonces, claro, puedo calcular que sean linealmente independientes. ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio? ¿Lo hacemos o está bien? Ya. Dicen que lo saltemos. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno, por lo menos no están tan en blanco. Yo quise hacer unos ejercicios bien simples para ver si
¿En qué nivel estábamos? Si ya me dicen que pueden hacerlo solo, estamos bien, estamos bien. Pero hay dos que han dicho. ¿Están todos los otros de acuerdo? Con dos más que me respondan, estoy contenta. Hagámoslo ya. ¿Ah? Hagámoslo en la pizarra, ya. Quiero hacerlo. Ya, a ver. Tienen que hacer el bronceano. Por ejemplo, hagamos el primero. Pero puedo hacerlo aquí mismo. Vamos a hacerlo aquí chiquitito. ¿Dónde está mi lápiz? Entonces. ¿Qué dice el bronceano? El bronceano. Entonces va a ser igual. Ay, qué feo. No, voy a usar la pizarra mejor. Ya. Entonces, para hacer el 1, ¿cierto? El bronceano yo quiero que sea de X y de... Mucha, que estoy escribiendo mal. Ya. Ay, ay. Ya. Entonces, el bronceano va a ser el bronceano de X y de X cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a X cuadrado. La derivada de X es 1 y la derivada de X cuadrado es 2X. Entonces, esto va a ser, el determinante es 2X cuadrado menos X cuadrado, ¿cierto? Es decir, esto es X cuadrado y esto es distinto de 0 para todo X distinto de 0. Bueno, y eso tiene que ser porque la función, ¿cierto? Es distinto de 0. Así que como es distinto de 0, decimos que las funciones son linealmente independientes. ¿Ya? Eso es usar el Browskiano. Fíjense que la primera fila son las funciones y la segunda son sus derivadas. Y el otro se hace igual. Ya, el segundo ejercicio. Dice, compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones del EDO en el intervalo que se indica. Es decir, ahora tengo esa ecuación y 2' menos i' menos 12i es igual a 0. Y me preguntan si la exponencial de menos 3x y la exponencial de menos 4x son funciones que sean linealmente independientes y que sean solución de ellas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Va. Tengo otra cosa aquí. ¿Están viendo lo mismo que yo? Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
A ver, esto se escribe. Ya. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces tenemos que... ¿y por qué no? A ver. Ahí sí. Ya, el conjunto fundamental, ya muy bien. El conjunto fundamental es el conjunto de soluciones, el conjunto que tiene las funciones que sean linealmente independientes. Acuérdense que en álgebra lineal nosotros decíamos que decíamos, a ver, decíamos que esto de pizarra nueva, ya. Un conjunto es, ya no se puede escribir. Voy a pasarme la hora aquí. Estamos como clase nueva. Ya mire. Entonces nosotros decíamos que en álgebra 2 teníamos un conjunto que era el conjunto fundamental o el conjunto linealmente independiente. Entonces decíamos B1, B2, ¿cierto? Voy a decir que es LI, ¿cierto? Perdón. Ahí. Los vectores B1 y B2 son linealmente independientes, ¿cierto? Pero el conjunto B1 y B2 va a ser un conjunto que va a generar un cierto otro conjunto, ¿cierto? Es decir, los elementos de este conjunto son de la forma C1B1 más un C2B2. ¿Ya? Esos son los elementos de este conjunto, donde C1 y C2 pertenecen a los reales. Qué fea mi letra. Ya, bueno, entonces este conjunto de aquí que hablamos de conjunto generador, ahora en nuestro caso va a ser un conjunto fundamental. ¿Ya? Es el conjunto fundamental. Qué fea mi letra, disculpen. Ya, ese conjunto es el conjunto de los elementos que cumple de que todos los demás combinaciones lineales de ellos son soluciones de la ecuación diferencial. Eso. Entonces, queremos resolver esa. Que I2', escucha, I2' menos I' menos 12i es igual a 0. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Claro, ¿por qué? Porque fíjense que es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Así que puedo escribir su ecuación característica. Y entonces la ecuación característica en este caso, claro, voy a buscar soluciones de la forma exponencial de kx. ¿Ya? Entonces la ecuación característica va a ser de la forma k cuadrado menos k menos 12 es igual a 0. ¿Ya? El I2' se va a convertir en k cuadrado, el I' se convierte en k, y aquí no hay derivadas, así que no se coloca ningún k y solo el 12. Y entonces resuelvo esta ecuación. Fíjense que 3 por 4 son 12, así que esto es k menos 4, ¿cierto? Por k más 3.
es igual a 0. Menos 4 más 3 es menos 1, ¿cierto? Y 3 por 4 son menos 12. Así que las soluciones, K1 es igual a 4 y K2 es igual a menos 3. Eso quiere decir de que mi solución, mi I de X, va a ser igual a un C1 por exponencial de 4X más un C2 por exponencial de menos 3X. Es un C. ¿Ya? Entonces, si encuentro la ecuación característica, ¿cierto? Yo puedo encontrar los valores de K tal que puedo encontrar las soluciones de la ecuación que yo quiero. Así que esa sería la solución. Y eso es lo que decía, bueno, dice la ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? A ver qué están viendo ustedes. Ya, eso. La ecuación diferencial de esta forma poner 200. Tienes este tipo de funciones. Fíjense que justo medio, este es un más 4. Ya, aquí hay un más 4 y es un menos 4, menos 3. Y el intervalo, ¿cierto? Fíjense que las soluciones son de la forma exponencial, así que no hay ninguna indeterminación. Por lo tanto, el intervalo de solución va a ser menos infinito, infinito. Ahora fíjense esta otra. Esta también es una ecuación con coeficientes constantes, ¿cierto? Y entonces habría que ver si las soluciones son de esa forma. Si estas son soluciones. Pueden verla, como dice, compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones. Pueden hacer otra cosa en vez de hacer lo que yo hice recién. Pueden tomar la función, el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, derivarlo una y dos veces y reemplazarlo en la ecuación. Y ver si da 0. Entonces, si me da 0 para las dos, entonces las dos son soluciones de la ecuación. Bien, estamos bien. Y para que sea un conjunto fundamental, estas soluciones tienen que ser linealmente independientes. Entonces, hay que verificar también que estas sean linealmente independientes. Esa es otra forma de hacerlo. En realidad, es la forma de hacerlo bien. La otra también pero lo hicimos al revés. No me preguntan resolverla, sino es comprobar solamente. Así que en realidad tengo que hacerlo como me estoy diciendo ahora. Tomo la función coseno hiperbólico, derivo una o dos veces y veo si resuelve la ecuación diferencial. ¿Lo hicieron? ¿Cómo sería? A ver, vamos a hacerlo. Y 2' menos 4'. A ver si estamos escribiendo mejor. Entonces la ecuación es I2' menos 4 I' es igual a 0. Y las soluciones son I1 de X es igual a coseno hiperbólico de 2X. Y la otra solución, el I2 de X, es seno hiperbólico de 2X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que lo que decía, tengo que derivar. Derivemos una vez y un prima. Me va a quedar la derivada de coseno hiperbólico de seno hiperbólico. Entonces me queda 2
seno hiperbólico de 2x. Y si lo derivo dos veces, sí, la segunda derivada, me va a quedar 4 coseno hiperbólico de 2x. Entonces, si lo reemplazo en la ecuación, me queda este es sin y prima, ¿cierto? Hay que borrar aquí. Ahí sí. Ya, entonces esto va a ser 4 coseno hiperbólico de 2x, que es la segunda derivada, menos 4 veces la y, que es coseno hiperbólico de 2x. 4 menos 4, eso es 0. Así que sí es solución. Uno hace lo mismo con el seno, ¿cierto? Calculamos la derivada, el I2' del seno va a ser 2, este es seno hiperbólico. No quiero escribir. Este es seno hiperbólico. Entonces, esto me va a quedar coseno hiperbólico de 2x y su derivada, y 2' va a ser igual a 4 seno hiperbólico de 2x. Uno lo reemplaza, ¿cierto? Y da 0 también. Así que sí son soluciones. Ahora, ¿qué me falta ver? Es que sean linealmente independientes. Entonces hay que calcular el Wronskiano. Entonces el Wronskiano de I1 y 2 va a ser igual a coseno hiperbólico de 2x seno hiperbólico de 2x y la derivada del coseno es 2 seno hiperbólico de 2x. Oh, Dios mío. Entonces me queda seno hiperbólico de 2x y el coseno es 2 coseno hiperbólico de 2x. Bueno, si se multiplica me queda 2 coseno hiperbólico al cuadrado de 2x menos 2 seno hiperbólico al cuadrado de 2x. ¿Cierto? Ese es el determinante. ¿Y ese determinante es igual a 0 o distinto de 0? Creo que eso es 2, ¿no? Pero fíjense, me va a quedar 2. ¿Qué cosa es el coseno hiperbólico? Es exponencial de 2x por más exponencial de menos 2x partido por 2 menos exponencial de 2x menos exponencial de menos 2x partido por 2. Se me van los dos, ¿cierto? Me queda exponencial, menos exponencial, se me van esos también. Se me van los dos. Y me queda... no me queda uno, me queda 2 exponencial de menos 2x. Bueno, y eso es distinto de 0. Así que es distinto de 0, así que son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, entonces es el conjunto solución, el conjunto fundamental, ¿cierto? De nuestro problema, de las soluciones de la ecuación diferencial. Bueno, ya se terminó la hora. Tenía otro ejercicio por ahí.
Se los voy a mandar ahí para que lo vean y a ver si lo pueden hacer. Acá está. Ya eran un poco más entretenidos porque, bueno, no tanto. Fíjense que aquí el tercero también era una ecuación con coeficientes constantes. El segundo usa la fórmula de Abel, ¿cierto? Y el tercero, aunque no parezca, es una ecuación de Euler, que se multiplica por x, me queda x cuadrado y aquí x. Así que me queda una ecuación de Euler, y entonces ahí era para que lo pudieran resolver. Así que esto quedan de tarea para que lo empiecen a repasar. Y si tienen dudas me hablan, me dicen mañana y lo resolvemos, ¿ya? Mañana la idea es continuar con ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Pero ya con la materia que sigue, que es, bueno, el teorema de existencia y unicidad para EDO de segundo orden. Eso es lo que no está en lo virtual, pero sí va a estar ahora en un ratito más, ¿ya? Para que lo revise. Así que eso, nos vemos mañana. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.